Bienvenidos al día 9, Filosofía en la Roma Antigua y la Edad Media. Anteriormente vimos la historia de la filosofía y vimos cómo ésta se desarrolla a lo largo de la historia. Hoy vamos a profundizar un tema muy interesante que es la filosofía romana. La filosofía romana se caracteriza por la adaptación y la expansión de las ideas griegas en el contexto del vasto imperio romano. Mientras que los romanos eran conocidos principalmente por sus logros en derecho, ingeniería y gobierno, también desempeñaron un papel importante en la preservación y el desarrollo de la filosofía. Una de las escuelas filosóficas más influyentes durante el periodo romano fue el estoicismo, fundado por Zenón de Sitio en Grecia, pero adoptado y popularizado por filósofos romanos como Séneca, Epicteto, el emperador Marco Aurelio. El estoicismo entonces enseña la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, la virtud y la razón. Destacó la idea de aceptar el destino con serenidad, aunque de origen griego, el epicureísmo, también Epicurio, también encontró seguidores en Roma, como Lucrecio, un poeta y filósofo romano. Fue uno de sus notables defensores. En su obra sobre la naturaleza de las cosas, explora la enseñanza de Epicurio sobre la verdad de la felicidad a través del placer moderado y la ausencia de dolor. Los romanos también hablaron del derecho natural y el eclecticismo. Estos fueron grandes eclépticos, combinando diferentes filosofías según les convenía. Además, el concepto de derecho natural, que tiene raíces filosóficas, se desarrolló en Roma y llegó a ser fundamental en el pensamiento jurídico. La filosofía medieval abarca también un periodo extenso, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Este tiempo en la filosofía se fusionó estrechamente con la teología cristiana y se centró en cuestiones de fe, razón y naturaleza de Dios. Aquí tenemos a Agustín de Hipona, uno de los defensores del pensamiento cristiano. Según Agustín, integró las ideas platónicas con la doctrina cristiana. En sus obras Ciudad de Dios y Confesiones, exploró temas como la naturaleza del mal, la predestinación, la relación entre la ciudad terrenal y la ciudad celestial. Y tenemos por otro lado Santo Tomás de Aquino, quizá el filósofo medieval más influyente, y unió la filosofía aristotélica con la teología cristiana en su obra monumental Summa Theologia. Aquí Aquino argumenta que la fe y la razón no son contradictorias, sino complementarias, y estableció una sistematización que se convertía en la base de la doctrina católica, lo que se denomina filosófico-teológico. La escolástica, por otro lado, también vio el desarrollo de este periodo, y un método de pensamiento que se basaba en la crítica, que buscaba reconciliar la filosofía clásica con la teología cristiana. Filósofos como Pedro Alberto, Juan Thomas Scoto contribuyeron a esta tradición que culminó en la obra de Tomás de Aquino. La filosofía sentó las bases para el Renacimiento. Nos hablamos de la filosofía medieval. Entonces, en este periodo hubo redescubrimiento de pensadores clásicos como Aristóteles y se sintetizó con la razón y la fe cristiana desarrollada durante la Edad Media. Continúa siendo influyente a pesar de estar mucho tiempo en el olvido, por así decirlo, por los medios de comunicación. Empecemos por la escuela de Séneca. La escuela de Séneca, a los que estudian ahí se les conoce como estoicos, los estoicismo, que la idea clave acá es la virtud como el bien supremo. Un momento. Eso también. Ahora pasemos a hablar de Séneca. La escuela que desarrolla es el estoicismo. Esta corriente agarra la virtud como el bien supremo. Entonces Séneca sostenía que la virtud era suficiente para alcanzar la felicidad.
La vida virtuosa implicaba vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Aquí se pierde un poco la parte antigua de la filosofía griega, no de conocer lo que es más allá de la razón, el bien de Platón y cosas parecidas, pero se enfoca más en la felicidad. Ya hablamos de todo lo que podemos nosotros conocer con Aristóteles, y luego pasamos ahora a lo que nos sirve la felicidad como hombres. Entonces, uno de los aspectos del estoicismo es el control de las pasiones. Promovía el control de las emociones, argumentando que las pasiones irracionales son la causa de la miseria humana. Las pasiones irracionales son la causa de la miseria humana. Entonces, consideraba que la muerte no era un mal y defendía el suicidio en casos de sufrimiento intolerable, como un acto de libertad y dignidad. Es muy curioso que en el escolasticismo de la Edad Media esta parte no se toca, ¿no? Porque Dios es el único que da vida, y acá llega Séneca y dice que es una forma virtuosa de muerte. Entonces es algo muy interesante cómo existían ya este tipo de pensamientos en la Edad Media. Y esto evidentemente había un conflicto con la teología cristiana, con el pensamiento teológico. Y las contribuciones que tuvo Séneca son las cartas a Lucio. Esta es una serie de ensayos y cartas donde se expresa su filosofía de vida, abordando temas como la amistad, la muerte, el valor del tiempo y tragedias. Aunque menos conocidas, sus tragedias reflejan sus pensamientos filosóficos y su visión del mundo. Marco Aurelio, por otro lado, también estoico. En Meditaciones, en su libro Meditaciones, es la más famosa que tiene, escrita en una serie de reflexiones personales, expresa su creencia en la irracionalidad y el autocontrol como bases de una vida justa. Él subraya la idea de que todos los seres humanos son parte de una comunidad universal y deben actuar en beneficio de la colectividad. Promovía la aceptación de los eventos externos como parte del orden natural del cosmos, destacando la importancia de la tranquilidad interior. Una obra que sigue siendo influyente en su profundo análisis de la ética y la moral desde una perspectiva histórica es que Meditaciones, ¿no? Pero nos muestra esta parte de su literatura que es una guía práctica para la vida, es como el manual para Marco Aurelio, y lo hace con esta intención, ¿no? Ser un manual. Meditaciones de Marco Aurelio. Entonces, este emperador es un modelo de gobernante que intentó vivir de acuerdo con sus principios filosóficos. Por otro lado, también tenemos a Cicerón. Él es considerado en la escuela del eclecticismo, ¿no? Que significa influida por los estoicos, epicúreos y la academia de Platón. Entonces creía en la existencia de una ley natural universal, algo platónico, que es la misma para todos los seres humanos y que se basa en la razón. También creía en la virtud y la política, defendía la vida pública y esta debía regirse por la virtud y también por la moralidad. Para Cicerón, la mejor la forma de gobierno era una república moderada que equilibrara los intereses de todos los ciudadanos. La retórica y la filosofía también eran importantes para Cicerón. Sostenía que la retórica era esencial para el filósofo y el político, ya que permitía transmitir y defender ideas filosóficas y políticas de manera efectiva. Y también los oradores surgen de acá, los políticos usan el verbo también para sus fines, y muchas cosas más se logran con la retórica. Es muy interesante cómo antes Sócrates estaba en contra de los retóricos, en contra de estos oradores, ¿no? Que enseñaban a los reyes y príncipes para persuadir a las personas. Y ahí Sócrates cuestiona, discute con ellos y no le ganan, y al no ganarle, le acusan injustamente le acusan algo muy interesante a Sócrates, le acusan de pervertir a la juventud. Pero todos sabían que no era así. Y es algo muy curioso como lo terminan asesinando a Sócrates. Bueno, las contribuciones que hizo Cicerón fueron sobre los deberes de Oficis, un tratado que analiza los deberes y la moralidad, considerando uno de los aspectos más importantes sobre la ética de la tradición occidental, que son los deberes, el deber.
Otra contribución es De República y Legibus, obras en las que discute la teoría política, la ley natural, teniendo influencia en el pensamiento político posterior, ¿no? Ha sido este libro muy influyente para el desarrollo de la política, especialmente durante el Renacimiento y la Ilustración. Otro es la defensa de la República Romana, ¿no? Como político y orador, Cicerón luchó por mantener la República en un tiempo de crisis, y su visión del gobierno y la ley dejó un legado duradero en la defensa de la República Romana, ¿no? Y actualmente los países se rigen por esta República Romana. ¿Por qué? Porque duró más de 1000 años. Y las instituciones fuertes, como diría Maquiavelo, tienen que prevalecer. Institución fuerte sirve para controlar a los ciudadanos y para que para mantener el poder. Bien, vamos ahora a San Agustín de Hipona, donde la obra de Plotino fue una influencia para San Agustín de Hipona, porque el Plotino es el neoplatonista neto. Y entonces los neoplatónicos hablan como el mundo ideal y espiritual, o al mundo superior, es parecido al mundo cristiano, ¿no? Al cielo, el paraíso. Entonces, la existencia de un único principio trascendental, que sería Dios, es lo que lo relaciona con el platonismo. Y las escrituras de la Biblia fueron fundamentales en su filosofía. Interpreta a través de un lente neoplatónico todo el contenido de la Biblia. También fue influenciado por Cicerón, especialmente en su enfoque en la ética y la retórica. Como vimos, San Agustín desarrolló la idea de que todos los seres humanos nacen en un estado de pecado original, un legado de la caída de Adán y Eva. Este pecado original sostuvo que la salvación no puede lograrse sin la gracia de Dios, que es un don inmerecido. Para Agustín, el conocimiento verdadero se obtiene a través de la iluminación divina. Es Dios quien ilumina la mente humana para entender las verdades eternas. En su obra Ciudad de Dios, Agustín contrasta la ciudad de Dios, la comunidad de los creyentes, con la ciudad terrenal, la sociedad secular. Un concepto que influyó en la concepción medieval del Estado y la Iglesia. Y después se desarrolla un conflicto mucho mayor entre leyes para los creyentes, que no deben interferir con leyes en la sociedad secular. Y bueno, hay debates también, ¿no? Como el pelagianismo. Agustín debatió intensamente contra pelagianos, quienes negaban la doctrina del pecado original y la necesidad de la gracia divina para la salvación. Negaban eso. Y también la relación entre fe y razón. Agustín valoraba la razón y sostenía que la fe era primordial y que la razón debía ser guiada por la fe. Tomás de Aquino, para hablar de Tomás de Aquino tenemos que hablar de Aristóteles. Toma filosofía de Aristóteles, adaptándola al pensamiento cristiano también. Como vimos, parece que San Agustín es Platón y Santo Tomás es Aristóteles. Y lo adapta al pensamiento cristiano a través de sus obras. En la Suma Teológica intentó integrar la metafísica y la lógica aristotélica en las escrituras cristianas. Entonces la Biblia sigue siendo la base fundamental, pero interpretada de una manera que reconcilia la fe con la razón aristotélica. Tomás también fue influido por Agustín, aunque moderó algunas de sus ideas con el aristotelismo. Aunque Tomás de Aquino defendió la idea de la fe y la razón no están en conflicto, sino que son complementarias, la razón puede conducir al conocimiento de Dios, pero ciertas verdades como la Trinidad solo se conocen por revelación. Tomás propuso cinco argumentos, las 5 vías, para demostrar la existencia de Dios, basadas en la observación del mundo natural, causalidad, movimiento, etc. En la ley natural sostuvo que la ley natural, derivada de la razón, es la base de la moralidad y es accesible a todos los seres humanos, esta ley natural. Y la Suma Teológica, su obra principal, es un intento de sintetizar y explicar la teología cristiana utilizando la filosofía aristotélica como pilares del pensamiento
escolástico posterior y que se daba en ese tiempo también. Tomás se opuso a la interpretación del averroísmo, ¿no? Averroes sostenía, bueno, Aristóteles sostenía que la existencia de verdades filosóficas separadas de verdades teológicas tenía que darse. Averroes decía que hay que hacer esa separación, no hay que mezclar estas dos verdades, la verdad filosófica y la verdad teológica, en una sola, sino que son niveles, ¿no? Y a lo largo de su vida, Tomás defendió la idea de que la filosofía, la aristotélica y la teología cristiana podían y debían reconciliarse. Bien, ambos filósofos jugaron roles cruciales en el desarrollo de la filosofía cristiana. Ambos implementaron todo un sistema de conocimientos para adherirlo a la filosofía cristiana, en este caso a la filosofía, no a la teología cristiana, el conocimiento del cristianismo, a todo el dogma cristiano. Agustín estableció la base para la filosofía medieval con su síntesis del cristianismo y el neoplatonismo, mientras que Tomás de Aquino contribuyó sobre la base a Aristóteles y también estableció una síntesis más sistemática y racional entre la fe y la razón, y los debates sobre relación entre fe y razón y el papel de la gracia divina y la interpretación de las obras de los filósofos clásicos fueron fundamentales en este periodo y siguen siendo influyentes en la filosofía cristiana posterior. Bien, hasta acá al día de hoy. Nos vemos al siguiente día con filosofía del Renacimiento y la modernidad temprana. Muy bien, gracias y nos vemos.